Comenzamos el segundo módulo de nuestro curso Adobe Illustrator nivel intermedio. En este curso veremos todo lo que tiene referencia a la herramienta texto y a las composiciones tipográficas. Veremos que la herramienta texto tiene muchas funciones, muchas de ellas muy útiles para trabajar logotipos y otras herramientas que nos permiten trabajar con publicaciones, por ejemplo, textos de párrafos o títulos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de lo que realizaremos en este curso. Veamos nuestra pantalla. Estos son algunos de los ejemplos que realizaremos en este módulo. Una de las propiedades del texto es que se puede adaptar a cualquier tipo de forma. En este caso he hecho un logotipo donde el texto está alrededor de un vector o alrededor de una curva. Tengo dos ejemplos, uno en la curva inferior y otro en la curva superior. Este es un clásico dentro de lo que es el uso del texto en nuestro programa. Colocar el texto alrededor de un trazado. Otro ejemplo es esta publicación en donde he agregado algunas partes o trozos de texto, algunos de ellos como a modo de párrafo, textos inclinados o textos que están cambiados en lo que es su inclinación. Vamos a conocer las herramientas que nos permiten realizar este tipo de ubicación en los textos. Otro tipo de trabajo en donde usamos mucho la herramienta texto es la creación de trabajos editoriales. Por ejemplo, un díptico. Tengo acá un ejemplo de un díptico en donde he utilizado el texto de varias formas. Por ejemplo, alrededor de un trazado para que siga una curva, a modo de título con sombras. También utilizando párrafos. Acá hay pequeños párrafos que he colocado para hacer una diagramación lo más ordenada posible. Vamos a aprender a realizar todo este tipo de trabajos, lo que es un diseño editorial. Otro ejemplo de los ejercicios que realizaremos, en donde el texto es el factor más importante, es publicaciones para redes sociales. Vamos a utilizar la herramienta texto para agregar títulos, comentarios, creación a lo mejor de algún logotipo. Obviamente vamos a ir mezclando con otros elementos del programa, por ejemplo, usando imágenes, algunas técnicas de color que ya hemos visto en los módulos anteriores. El texto entonces se transforma en un importante actor dentro de nuestros trabajos y publicaciones. Veremos cómo acomodar el texto a distintas situaciones, siguiendo objetos, dentro de objetos, textos para publicaciones, textos para editorial, diseño editorial, o hacer algo tan sencillo como un pequeño flyer o volante para distribuir a nuestros clientes. Esto es parte de lo que veremos en este módulo, en nuestro segundo módulo del curso intermedio de Adobe Illustrator. Vamos a conocer cómo funciona la ventana de herramienta de textos. Vamos a encontrar en el segundo grupo de herramientas el icono que representa las herramientas de texto. Vamos a verlo rápidamente. Recordemos que en la siguiente clase ya veremos en forma extensa cada una de sus propiedades. Cuando presionamos la herramienta de texto, tenemos presionado el botón, nos vamos a dar cuenta que esta es una de las herramientas que más versiones tiene. Si contamos bien, vamos a encontrar 7 opciones diferentes. Vamos a colocar esta ventana en forma flotante, presionando el botón que encontramos al costado derecho. Estas son todas las propiedades que tiene la herramienta texto. Las 3 primeras son para textos normales, textos en horizontal. Por ejemplo, herramienta texto, la que más vamos a usar, la herramienta texto de área para colocar textos en el interior de objetos o trazado. Texto en trazado es el texto que me permite ubicarnos alrededor o por el contorno de algún tipo de figura o dibujo. Luego tenemos nuevamente los 3 iconos, pero con una flecha que apunta en vertical. Estos 3 textos nos permiten colocar textos en vertical. Probablemente este tipo de herramientas no la usemos tanto porque nosotros, por nuestra cultura occidental, estamos más acostumbrados a leer de manera horizontal de izquierda a derecha, no en vertical de arriba hacia abajo. Nos complica un poco ese tipo de lectura. Pero de todas maneras vamos a tener estas opciones para colocar el texto en vertical, el texto de área vertical y texto de trazado en vertical. Finalmente vamos a encontrar una herramienta de las nuevas que aparecieron en las versiones las más recientes, que es la herramienta de retocar texto. Esta es una herramienta que me hubiera gustado tener hace años atrás cuando realizaba algunos tipos de trabajo de editorial infantil, porque me permite modificar o modelar el tamaño, la posición y la forma de las letras una por una.
Hubiera sido ideal haberlo tenido hace algunos años atrás, pero bueno, vamos a ver y conocer cómo funciona esta herramienta de retoque de texto. A manera básica, vamos a ver cómo funciona la herramienta de texto. Voy a crear un documento. Existen dos formas de colocar texto en nuestro programa. Es tomando la primera herramienta de texto, haciendo un clic en cualquier parte del documento. Automáticamente en estas versiones recientes aparece un texto que le llamamos un texto falso o un texto de relleno, el famoso lorem ipsum, que ya tendremos oportunidad de conversar un poco acerca de este texto de relleno. La idea es que me coloque un texto básico para que yo lo pueda seleccionar y poder cambiar algunas propiedades. Por ejemplo, qué tipografía quiero usar. Las tipografías obviamente son las que están presentes en mi sistema operativo, en mi computadora o en tu computadora. El estilo y el tamaño. Vamos a cambiar el tamaño. Bien, estas son las propiedades básicas. El color lo vamos a sacar como de costumbre de nuestra paleta de muestras. Recordemos que la paleta de muestras ya trae colores por defecto, pero nosotros podemos agregar nuevos colores. Este es el texto básico. Hacer un clic y escribir. Otra forma de agregar texto es mediante párrafos. Para eso, tomamos nuevamente la herramienta de texto, dibujamos un rectángulo y automáticamente el programa nos va a rellenar con texto de relleno, con texto falso, el famoso lorem ipsum. Ahora que ya tengo el texto, ya podía cambiar el tamaño, por ejemplo, en el caso del párrafo, hacer algún tipo de alineación, justificando izquierda, derecha, al centro o justificar ambos lados. Y también podemos cambiar el color de la tipografía, vamos a hacer un cambio de color. Esto es lo básico que vamos a revisar mediante este módulo. Cómo sacarle el máximo de provecho a estas herramientas, crear textos en contornos, textos de relleno, distorsiones de texto. Vamos a conocer todo acerca de nuestra herramienta de texto. Hemos visto de manera rápida algunos ejemplos de publicaciones creadas con la herramienta texto. Algunos logotipos, vimos también algunas publicaciones tipo flyer o volante o publicaciones para redes sociales y un pequeño díptico en donde el actor principal es el texto. Vamos a aprender a crear títulos, párrafos, textos vectorizados, textos mediante envolvente, mediante formas envolventes o textos desplazados. Vamos a conocer todo acerca de la herramienta de texto en las siguientes clases. Ahora lo importante es conocer dónde se encuentra y cómo funciona de manera simple. En nuestra próxima clase veremos ya de manera avanzada cada una de las versiones de la herramienta texto.